Sí, te Buenos escucho. días. Muy bien. Sí se ve bien en mi PDF. Sí, también se ve. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo va bien? Cada día veo menos alumnos conectados, ¿no? Bueno, 13 de plano. Ya se acercan, ya menos llega el periodo de bajas, ¿no? ¿Cuándo es? La próxima semana. La próxima semana ya, ¿verdad? Oh, bueno, tal vez les va a dar inquietud, ¿no? De hoy me doy de baja, no me doy de baja. Quién sabe, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así está este semestre feo, pues ya ni modo. Ok, vamos a continuar con el tema, ¿no? Nada más para comentar en qué vamos, qué pendientes traemos. Pues ya están las prácticas arriba. Al día de ayer ya actualicé el proyecto final. Entonces, ya ahorita ya no es necesario que me envíen correo. Ya que tengan su grupo, pueden empezar ya a revisar pues los PDFs como están en la carpeta de Drive. El proyecto final se conforma de 4 partes. Son 4 PDFs que tienen que ir resolviendo en orden. Entonces ya pueden ir viéndolo. El proyecto en general es casi es volver a hacer lo que hicieron en sus prácticas, pero ya con un caso de estudio un poco más en forma. Pero ahora van a simular una base distribuida de 4 nodos. 2 nodos por integrante. Si lo hacen individual, pues tendrían que agregar sus 4 PDBs. De hecho, lo tienen que hacer de todas maneras por estar en línea, ¿no? Entonces, el diseño que se está proponiendo y está considerando 4 nodos. Entonces, pues vayan revisando el primer PDF, ya saben, tienen que empezar por su diseño de distribución y asignación y de ahí se van con la implementación de transparencia, ¿ok? En semestres normales trato de ir un poco más allá, ver un poco de, bueno, se ve un detallito un ejemplo muy básico de replicación, una replicación síncrona que tienen en el proyecto y hasta ahí. Ya no vemos cosas de particionamiento. Particionamiento es el otro punto que a veces se incluye en el proyecto final. Este semestre de plano no lo voy a incluir porque ya de plano sería, de por sí deben estar muy cargados de trabajo. Este semestre no voy a incluir particionamiento en el proyecto final. Solamente vamos a hacer un ejemplo aquí en clase y con eso. Ni tampoco replicación a través de vistas materializadas, no lo voy a hacer por pues la cuestión del semestre, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta una replicación síncrona sencilla y hasta ahí. Entonces, eso ya está en Drive, entonces ya pueden ir avanzando en ello, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir entonces con el punto 6.3, que es la administración de transacciones distribuidas. De la clase pasada vimos en sí todo el mecanismo to face commit, ¿no? Vimos todo el detalle, qué significa, qué pasa cuando lanzamos commit, vimos las 2 fases, vimos todos los roles, ¿no? Cuándo se hace commit, cuáles son las condiciones para que una transacción distribuida se marque como confirmada, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que explicamos la vez pasada. Ahora, otro aspecto importante es ya la administración, es decir, de repente tenemos que hacer algunas tareas de administración, sobre todo cuando las cosas no salen tan bien, en especial cuando tenemos alguna transacción en duda, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tendríamos que hacer a nivel ya de cada nodo, ¿no? Bueno, primero, se recomienda que cuando lancemos una transacción distribuida, le pongamos un nombre. Esto sobre todo por cuestiones de monitoreo y seguimiento. Eh, recuerden que por default, la primera instrucción DML que lancemos, un insert, un update, un delete, provoca que la transacción inicie. Lo que se recomienda es que antes de empezar a crear instrucciones DML, ejecutemos esta instrucción. Set transaction name, le ponemos un nombre y ya de ahí ya empezamos a hacer los cambios. ¿Ok? Este nombre nos va a ayudar mucho para identificar qué transacción es la que está fallando, ¿no?
porque bueno, ya en una base normal puede haber muchas transacciones concurrentes, ¿no? Que estén trabajando y de repente estar buscando cuál fue, se puede complicar. Entonces, asignando un nombre, pues podemos filtrar, ¿no? Todas esas transacciones que no nos interesan. En el diccionario de datos, en la base existen dos vistas del diccionario de datos, bpesos transaction y dba 2pc pending, ¿no? O estas dos vistas contienen la información de lo que son las transacciones y en particular esta segunda vista contiene la información de transacciones distribuidas que pudieran haber caído en el estatus de transacciones en duda. ¿Ok? Cuando una transacción distribuida cae como en duda, hay veces que se resuelve en automático, pero hay otras veces que no. Entonces nosotros o el DBA tiene que encargarse de resolverla. Porque si no lo hace, pues va a tener ahí todos los recursos bloqueados en los otros nodos. Entonces, la importancia de que estar monitoreando esta vista, ¿no? Ok, primero, entonces lo primero que podríamos hacer es mostrar la información de las transacciones distribuidas que se guardan en el diccionario de datos. ¿Qué es lo que se guarda? Y esto se guarda en cada nodo. ¿Okay? En cada nodo, esta vista contiene la siguiente información de la transacción. Un identificador local de la transacción, un identificador global, esto es importante, ¿no? Al ser distribuida, tenemos que cada nodo define sus propios IDs de transacción, pero se le asigna también uno global. ¿Ok? Entonces tenemos identificador local, identificador global. Obviamente el global es el mismo para todos los nodos y el local pues es distinto, ¿no? El global tiene una cierta sintaxis. Por ejemplo, empieza con el nombre global de la base de datos donde está, digamos, donde inicia la ejecución. Después viene un identificador único de esa transacción global. ¿Ok? Y después viene un identificador local que, ojo, no confundir con el de los otros nodos, sino es el identificador local del nodo donde se está procesando esa transacción. ¿Ok? Entonces, básicamente es como se conforma ese identificador global. Entonces, el local tran ID que, que trae, digamos, implícito el nombre global, nos estaría indicando el sitio, ¿no? O la transacción local que inició la ejecución. ¿Vale? Y bueno, por último, XID es una cadena de 8 caracteres para identificar de forma única a la base de datos, ¿no? Para que no llegara a haber conflictos de valores duplicados. Es meramente un discriminador un discriminante para evitar duplicados, ¿no? Bueno, ¿por qué se requiere este ID? Porque, bueno, en una base distribuida pudiéramos tener nodos que se llamen igual, que es el nombre de la instancia se llama idéntico. Digo, eso no pasa nada, pues porque están vía red, no se requiere que los nodos tengan bases con nombres distintos, ¿no? Ok, el estatus de la transacción distribuida. Algunos de estos ya más o menos los podríamos entender fácilmente por lo que vimos la clase pasada. Por ejemplo, prepare. Prepare se establece ese estatus cuando el nodo ya se considera como ya listo para hacer commit, o sea, ya se escribieron los datos en sus read logs, ¿no? Y ahí está en ese estatus. Committed, por ejemplo, sería, bueno, el nodo commit ha hecho commit sin importar si los otros nodos aún no lo han hecho. Recuerden, estos estatus son de la transacción, no de cada nodo, ¿no? Entonces, aquí esto confirma lo que decíamos, ¿no? El nodo commit no tiene que esperarse a que todos los demás hagan para ya haber hecho lo propio, ¿no? ¿Qué otra?
Collecting básicamente aplica para el coordinador global, que este estatus se pone cuando el nodo está solicitando datos a otros nodos, ¿no? Para hacer alguna operación o para decidir qué hacer después, ¿no? Force committed y force termination son estatus que se aplican sobre todo a transacciones que caen en estatus de en duda. ¿Ok? Cuando quedan transacciones caen como se clasifican como en duda, hay algo que hacer manualmente, ¿ok? Ya sea hacer rollback o commit. Entonces, cuando se hace algo manual, se les pone estos estatus. Force committed, ¿no? O force termination. ¿Ok? Bueno, esto es meramente para distinguir de que hubo un problema de una transacción en duda y el DBA, el diseñador, el administrador, tuvo que resolver estos problemas, ¿no? Y eso me generan estos estatus. Ok, hay otra columna que también puede ser interesante. Mix es una columna que indica si alguna de ellas su valor es yes, significa que al menos en un nodo ya se hizo commit. Ok. Y también rollback en otro. O sea, tenemos ahí una transacción que no pudo completar correctamente porque uno de sus nodos hizo rollback, ¿no? Tran comment es un comentario de la transacción. Aquí es donde se pone el nombre de la transacción que les dije hace rato que sería conveniente, ¿no? Esto es importante el nombre porque a veces se incluye, más bien se incluye en bitácoras, ¿no? O en algún otro lado cuando ocurra algún evento de dicha transacción. Entonces, esto nos puede servir para resolver problemas, ¿no? O revisar bitácoras. Host, pues bueno, es el nombre del host, donde del nodo en cuestión y el número de commit global asignado. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que este era un SCN? ¿Ok? Que sería ya el SCN global de toda la transacción. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, entonces, ahora vamos a suponer, ¿no? Que lanzamos una transacción y cae en un estatus de en duda. A ver, ¿quién me dice, en qué sí, un ejemplo de una situación en donde pudiera una transacción caer en estatus de en duda? ¿Qué tendría que pasar para que la transacción caiga en ese estado? ¿Podría ser alguna falla en la red? Ajá, pero ¿en qué momento? De todo el proceso que vimos la vez pasada, ¿en qué etapa o en qué paso creen que pudiera ocurrir una falla para considerarla como en duda? Durante la etapa Al de momento de que preparación. un nodo trata de confirmar que está preparado, ¿no? Y hay una falla en la red. Ajá, exacto. O por ejemplo, también cuando el nodo ya le dice al nodo commit, estoy preparado, pero, y luego el coordinador le dice, pues haz commit ya. Y la respuesta del commit nunca llega. Pues ahí no sabemos qué pasó con ese nodo, ¿no? Ok, entonces cuando eso llega a suceder, el manejador me genera errores, ¿ok? Es decir, ocurre una falla durante la aplicación del proceso commit de 2 fases, ¿no? Ocurre una falla durante ese proceso. Y entonces el manejador me responde algo así, dependiendo de la naturaleza del error. Por ejemplo, el primer mensaje que me está indicando. Que el coordinador decidió hacer rollback a toda la transacción. ¿Ok? Transaction ID rollback.
¿Ok? O sea, toda la transacción distribuida hizo rollback. ¿Quién me dice un escenario en donde se llegaría a esta conclusión de hacer un rollback de toda la transacción distribuida? Al intentar actualizar un dato de un nodo remoto, Ok, intentó actualizar un dato de un nodo remoto y ¿qué pasó? Para que de plano el coordinador diga, no, esta transacción distribuida hace rollback. se cortó la comunicación Ok, pero ¿en qué punto? durante la preparación de los nodos. Ok, o sea, quiere decir que alguno de los nodos nunca confirmó la preparación. Nunca le dijo estoy listo para hacer commit. O a lo mejor sí le respondió, pero le respondió, ¿se acuerdan que hay un mensaje que puede ser error? No pude prepararme, le puede decir un nodo, ¿no? Entonces, con un nodo que no haya confirmado la preparación, ya la transacción ya no puede continuar. Se tiene que hacer rollback. ¿Ok? Entonces, uno de los mensajes es que la transacción hizo rollback y vean lo que dice aquí. Que algunos nodos, ¿no? Algunos de los otros sitios pudieran haber quedado en qué estatus, en estatus de en duda. ¿Por qué? Pues como no, a lo mejor no hay red, no hubo conectividad, pues el coordinador no puede saber qué sucedió con ese nodo. Simplemente no le respondió o le respondió con un error. Entonces eso implicaría que podríamos tener que algunos nodos no pudieron confirmar el estado de preparación, pero a lo mejor otros sí. Entonces este nodo ya quedó como que, pues quién sabe qué onda, ¿no? No lo podemos acceder. Y este sí hizo. El otro nodo sí pudo hacer sí pudo confirmar su estado. El problema aquí es que pues ya se hizo un rollback. ¿Ok? Este nodo, como no está ahorita inaccesible, pues no hay manera de decirle que haga el rollback, ¿no? Entonces hay que esperar a que esté disponible y ver qué sucedió. Entonces de ahí que viene este mensaje, que algunos nodos pudieran estar en duda, como este, ¿ok? Entonces hay que esperar algún tiempo para corregirlo, ¿no? Esta corrección que les decía ocurre de forma automática. Normalmente estas fallas ocurren en cuestión de segundos o menos, diría yo, cuando hay una intermitencia de red. Entonces, ¿qué condiciones pudieran surgir un término forzado de una transacción? Se le llama forzado porque cuando ya cae la transacción en estado en duda y se hace rollback, el DBA tiene la obligación de conectarse a todos los nodos y ver que las transacciones en qué quedaron. Y de ahí ya tomar una decisión si la continúa, si hace commit o si hace rollback, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado porque no podemos dejarla que quede así en duda, porque acuérdense que si hay un nodo que queda en estatus preparado, va a bloquear datos, ¿no? Ok. Entonces, en general, el ID de la transacción se dice que es en duda porque algo falló en los nodos. Ok. Ahora, ¿qué decisiones hay que tomar, por ejemplo, cuando ya queda una en duda? Por ejemplo, miren, supongamos que este es el coordinador. Acá están otros nodos. Las tres confirmaron su estatus de preparado. El nodo commit, vamos a suponer que es este mismo, hace commit. Ok. En este momento, ¿qué dijimos que ocurría cuando ya el nodo commit hizo su propio commit? ¿Qué estatus tiene aquí la transacción? Justo después de que el nodo commit hace commit, ¿cuál sería el estatus de la transacción ahí en ese instante? ¿Committed?
Ajá, o sea, la transacción está confirmada completita. Y entonces el coordinador le dice a los otros nodos, a ver, ya has commit, ya has commit y ya has commit. Estos dos le regresan el mensaje y les dice, ok, commit realizado, ok, commit realizado. ¿Y qué crees? Este caso, este nodo nunca responde. La respuesta que le llega al coordinador es de error. ¿Ok? Error de comunicación. Con base a esa respuesta que le llegó, ¿qué debería de hacer el manejador? ¿No? El coordinador recibe un mensaje de error, ¿no? Este nodo no responde. Un timeout, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debería de hacer aquí el coordinador? La transacción se supone que ya se confirmó. ¿Ok? Ya está confirmada. Y dice que recibe un mensaje de error. ¿Qué acciones creen que va a hacer el coordinador después de ese evento? Eso en teoría ya lo vimos la clase pasada. A ver, primer punto. Si la transacción ya hizo commit, ok, ya no nos podemos echar para atrás, ¿no? Ya hizo commit porque todos prepararon, ok. Pero ¿qué actividad creen que falte por hacer si este nodo no responde? Lo primero que haría es mandar un mensaje indicando, ¿sabes qué? La transacción ya está confirmada, pero ¿sabes qué? Algunos sitios pudieran estar en duda. ¿Por qué en duda? Porque pues al no tener acceso a este nodo, no sabemos qué pasó, por qué no respondió. Entonces, cuando eso ocurre, aquí en esta vista del diccionario de datos, en DBA to PC Pending, se va a guardar el detalle de que, ¿sabes qué? Una de estas transacciones tiene el estatus de en duda, ¿ok? Entonces no sabemos qué pasó. En ese momento va a haber un proceso de background que se llama RECO. ¿Se acuerdan que lo comentamos la vez pasada? Este proceso va a estar tratando de estar conectándose al nodo de manera ciertamente periódica para ver si el problema de intermitencia se resolvió. Entonces, lo que haría el coordinador sería ordenarle a RECO, oye, RECO, ¿sabes qué? Pues hubo un nodo que no me ha confirmado el commit. No me ha confirmado el commit, entonces pues monitorealo para ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué creen que va a hacer RECO cuando se comunique con este nodo? ¿Qué creen que le va a decir que haga? En caso de que no haya hecho commit todavía este nodo, porque acuérdense que no sabemos si hizo realmente el commit o no, pero lo que sí sabemos es que sí pudo prepararse, es decir, sí guardó los datos en read logs. ¿Qué le diría o qué haría RECO cuando se conecta a este nodo? A ver si me están entendiendo o no. Díganme Sería si. Ajá. indicar que haga el commit local. Pues sí, que haga el commit local, ¿no? Y hasta ahí quedaría. Como la transacción distribuida ya se confirmó, pues nada más es, oye, estuviste un ratito inactivo, pues haz commit, ¿no? Y ya libera tus recursos. ¿Ok? Ya se conectó, entonces ya haría commit y ya liberó recursos y ya en ese momento la transacción ya se completa y termina. Bueno, de hecho la transacción ya terminó, pero digamos el estatus de este nodo ya queda limpio, ¿no?
Entonces, este sería como que un caso, ¿no? Un escenario. Ahora, otro escenario cual pudiera ser que los dos primeros nodos le dicen preparado, preparado, pero este nodo jamás confirma su estatus de preparado. Hay un timeout o simplemente regresa error. ¿Qué va a hacer el coordinador en ese caso? Si recibe un error en la etapa de preparación. ¿Se marcaría toda la transacción como en duda? Se va a marcar la transacción en duda. Muy bien, exacto. Oye, el coordinador va a decir, oye, mira, dos nodos sí me confirmaron que pudieron preparar sus cambios, pero de este no sé qué pasó, no responde, no tengo detalle. Hay un timeout, hay una falla en la red, algo. La transacción se marca como, de entrada se marca como se echa para atrás, ¿ok? Más bien se marca, ¿no? Como rollback se marca. Todavía no, es correcto. Todavía no se marca como rollback como tal porque esto está en duda, ¿ok? Y aquí es donde nos marca este problema, ¿ok? Entonces la transacción entra en duda y entonces aquí sí, otra vez Reco va a intentar estarse comunicando con este nodo para ver qué pasa, pero están de acuerdo que si el problema no es una intermitencia, ¿qué tal si la instancia de plano está abajo? O es una falla de la cual de plano no se puede recuperar nada más por reintentos. Entonces aquí, ¿qué va a suceder? La transacción se va a quedar así, en duda, hasta que ya intervenga el DBA de manera totalmente manual. Entonces el DBA, ¿qué creen que debería de hacer? Conectarse a este nodo, el que no responde. Si realmente una falla y realmente no se puede, no se confirma que el estatus de preparado de este nodo, ¿qué creen que debería de hacer el DBA? Forzar un rollback. Debería de forzar un rollback. ¿Por qué? Porque hubo un problema con este nodo. No podría forzar un commit. ¿Por qué? Porque si este nodo no se tiene la certeza que sus datos estén en read o logs, podemos generar una inconsistencia grave. Y aquí quien tiene la responsabilidad de hacerle el término manual es el DBA. Entonces tiene que tener cuidado de saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Basado en los resultados de otros nodos. Típicamente lo que se hace aquí es que consulte los resultados conectándose a cada nodo, ¿no? Si observan que uno de ellos de plano no pudo llegar al estado de preparación, lo más adecuado es que el DBA deshaga toda la transacción. ¿Ok? Entonces, para hacer eso se utilizan estas instrucciones. Commit force o rollback force y le pasamos el ID. De aquí la importancia de ponerle un nombre o un ID fácil de ubicar a cada transacción distribuida. Entonces, force commit y rollback force le indica, ¿sabes qué? Esta transacción ya no la puedo mantener, ¿no? Vamos a echarla para atrás porque este nodo de plano falló y no vemos para cuándo se recupere, ¿no? Otra manera de hacer el forzado es, en lugar de utilizar el ID, se utiliza el System Change Number. Este sería el SCN que se le asignó a la transacción cuando hizo commit en otros nodos, ¿no? Lo más fácil yo diría usar el nombre de la transacción. Creo que sería lo más sencillo, ¿no? En lugar de andar buscando estos numeritos, ¿no? Bueno, de hecho que aquí también se pone el ID. Ok, entonces, más bien ¿no? Este numerito es al que me refería, no tanto el ID, sino el System Change Number. Ok. Ahora vamos a ver, dice aquí simulando fallas. ¿Por qué simulando? Bueno, como vimos la vez pasada, si ocurre una falla durante la ejecución del protocolo to face commit,
Eso ocurre en fracciones de segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, provocar una falla tendríamos que, para comprobar este comportamiento, tendríamos que ser capaces de provocar una falla justo, por ejemplo, justo después de que este nodo se marque como preparado y en el instante en el que le va a mandar la respuesta al nodo commit, provocar aquí un error. Pero pues para que eso suceda de manera natural es bien complicado replicar, ¿no? Un error así. No es como otros ejercicios, ¿no? En donde vamos paso por paso y vamos provocando el error, porque pues el protocolo, todos estos pasos se ejecutan, ¿no? Como tal. Entonces, para resolver ese problemita, al menos aquí en este manejador, hay una funcionalidad que me permite simular un error, simularlo y ver cómo reacciona la base para comprobar pues toda esta teoría, ¿no? Entonces, estas cadenas me permiten sembrar un error en alguna etapa del protocolo to face commit y con base a ello analizar resultados y ver si efectivamente nuestro control transaccional es correcto. ¿Ok? Entonces, en esta tabla pueden ver hay alrededor de 10 tipos de errores de simulación, por así decirlo. Y dependiendo que querramos probar, podemos seleccionar uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el primero dice crash commit point after collect. ¿Ok? Se fijan el estatus de collect, si lo revisamos aquí otra vez, nada más para no olvidarnos, ¿no? Collecting, ¿qué significa? Aplica únicamente al coordinador global o al coordinador local. El nodo se encuentra recolectando información de otras bases de datos. ¿Y qué tal si ocurre? Aquí podemos sembrar una falla, ¿no? Ok. Otro evento que podría ser interesante podría ser ¿cuál? Por ejemplo, ¿no? 3. Crash before prepare. O sea que vamos a simular que ocurre un error justo antes de que uno de los nodos se considere como preparado. Aquí en el 3, ¿qué destino creen que va a tener la transacción distribuida? ¿O qué creen que pase aquí? ¿Creen que al final podamos hacer un commit o un rollback general? Si hubo una falla justo antes de que de la etapa de preparación en un nodo que no es el commit. Un rollback. Un rollback, muy bien, porque ni siquiera alcanzó a confirmarnos el estatus de preparación, ¿no? Entonces, como pueden ver, así hay otros errores que podemos simular. Por ejemplo, crash commit point site after commit. ¿Qué pasa si algo falla justo después que el nodo commit hizo lo propio, ¿no? Que hizo commit. O, por ejemplo, ¿cuál podría ser interesante? Que hubo una falla, ¿ok? En un nodo que no es el nodo commit, pero fue justo después que el nodo hizo el commit. O sea, aquí sería como que ya nunca le llegó la confirmación de commit al coordinador. ¿Qué pasaría aquí? Crash non-commit point site after commit. ¿Qué destino creen que tendría aquí la transacción distribuida? Crash non-commit point site after commit. Pues ahí Reco debe estar monitoreando hasta que se restablezca la comunicación. Ajá, pero en sí la transacción distribuida estaría en estatus de rollback o de commit. Nada de confirmar. Confirmada, ¿no? Aquí ya nada más restaría estar monitoreando al otro nodo. ¿Ok? Y así. Entonces, usados porque, por ejemplo, en examen podríamos preguntar aquí, oye, con base a este efecto, ¿en qué estatus debería de estar la base, no?
Ok, bueno, entonces esa es la manera en cómo podemos provocar un error y validar todos estos conceptos, ¿no? De otra forma sería bien complicado, ¿no? Sería prácticamente imposible andar ahí cachando una intermitencia de red, no decir, ay, mira, ahorita hay intermitencia, ¿no? Entonces voy a lanzar una transacción. Pues no, no es tan trivial replicar estos errores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? A la hora de hacer commit de la transacción, ponemos comment y ponemos la cadena, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué más? Para poder hacer uso de estas simulaciones de error, los usuarios, tanto el usuario local como los remotos, deben de contar con un privilegio. For any transaction. Es un privilegio que hay que configurarlo para poder implementar esto, ¿no? For any transaction. Ok. Comentábamos hace rato que por default y de manera automática el proceso RECO es el que se encarga de tratar de resolver las transacciones en duda de forma automática. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace? RECO intenta decirle al otro nodo, oye, pues continúa con el trabajo en el que te quedaste, ¿no? Aunque bueno, RECO obviamente va a llegar a un punto en el que va a decir, oye, pues ya me intenté conectar N veces y no pude, ¿no? Hay una configuración que indica cuántos intentos como máximo para intentar resolverlo de forma automática, ¿no? Entonces, cuando se logra hacer eso, cuando ya no hay transacciones en duda, la tabla que vimos hace rato, PDA2PC pending ya queda completamente vacía. Entonces, esta tabla de pending, cuando tengan algún registro, significa que algo anda mal con su transacción distribuida. Falta hacer un paso, por ejemplo, ¿no? Ok, ahora otra cosa que vamos a hacer aquí para probar los ejemplos es que, ¿qué pasa si dejamos a RECO habilitado? Como son errores simulados, ¿están de acuerdo que... Ah, perdón, estaba yo muteando. Oh, ya. Si dejamos a RECO habilitado, ¿qué creen que va a pasar cuando lancemos una simulación de error? Como es un error simulado, pues inmediatamente RECO va a detectar que realmente no existe tal error. Se va a poder comunicar sin ningún problema al otro nodo. El otro nodo le va a responder y por lo tanto la transacción ya se va a recuperar. ¿Ok? Entonces no nos serviría mucho, ¿no? Estar jugando con estos errores y RECO sigue vivo. Entonces una manera de evitar esto es deshabilitarlo por un rato. Eso se hace con esta instrucción. Alter System Disable Distributed Recovery. ¿Ok? O sea, la recuperación distribuida, fíjense que hay un Distributed Recovery. No sé si se acuerdan de su curso de avanzadas, que existe el concepto de recovery. Y ahora estamos viendo Distributed Recovery. ¿Quién me explica a qué se refiere el concepto de recovery en una base centralizada? ¿No? ¿No se acuerdan? Sería traer los cambios que quedaron pendientes de sincronizar en data files. Ajá. Cuando hay una falla, ¿no? Y la instancia se cae de forma abrupta, puede haber cambios que no se pudieron sincronizar con data files. Entonces, ese recovery lo que hace es reconstruir los cambios en el dbuffer caché, los reconstruye para que posteriormente se apliquen en los data files. ¿Ok? Aquí sería algo parecido. ¿Ok? Reco es el que se encarga de estar haciendo ese recovery automático, ¿no? De conectarse a otros nodos, ver que hayan terminado su tarea y si terminaron, pues ya viene y se actualizan los estatus, ¿no? Para que ya la transacción ya no esté marcada como en duda, ¿no? Sino
que ya desaparezca. Cuando la transacción ya no está en duda, desaparece de esta vista, se queda vacía. ¿Ok? Entonces, lo vamos a tener que deshabilitar por un ratito para que realmente no exista esa corrección automática y nosotros lo podamos hacer manual, ¿no? O por lo menos visualizarla en la vista. ¿Ok? Y así ya, porque luego ni nos damos cuenta. Esto ocurre, les digo, en fracción de segundos, entonces no nos damos cuenta realmente, ¿no? Bueno. Vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Entonces, aquí pues vamos a emplear las mismas PDBs que tienen ustedes para simular que son nodos remotos, ¿no? Y bueno, lo que sigue aquí es, primero, para poder simular todo esto hay que hacer toda una preparación, ¿no? Hay que preparar los escenarios para que se pueda probar bien, ¿no? Yo sugiero, dependiendo también cómo avancemos, que estos ejemplos los traten de replicarlos en su ambiente para que les quede claro. Voy a tratar de ver si podemos meter una última serie que abarque estos temas y puedan practicar un poco más. Si no es a nivel práctica, por lo menos a nivel serie, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver de qué trata este procedimiento. Primero, provocando errores en el mecanismo to-face commit. La idea sería simular una falla considerando las siguientes configuraciones. Los ejemplos en los ejemplos participan los 4 nodos que hemos visto y considerar al usuario control agencia para empleado en temas anteriores, ¿no? Para no tener que estar creando usuarios y tablas, vamos a usar ese caso de estudio. Luego dice considerar que existe una tabla llamada prot con la siguiente estructura y los siguientes datos en los 4 nodos. O sea, en los 4 nodos tenemos esta tabla que es muy sencillita. Un ID, un nombre y existencias. Y aquí contiene estos datos. ¿Ok? Esto en los 4 nodos. Luego dice considerar que el usuario local controla la agencia. Se le ha otorgado el privilegio de force any transaction. O sea, pues pudiera resolver transacciones en duda, ¿no? Lo necesitamos. Entonces, este sería un primer escenario. Dice, crear una transacción en la que no se genere error alguno, ¿no? El commit deberá ser exitoso. Ejecutar en JRC BDS1. Entonces, aquí pues sería como que el camino feliz, ¿no? No hay ningún error. Entonces, ¿cómo podemos provocar una transacción distribuida? Vean, este sería el ejemplo. Aquí se hace un update en el sitio local y aquí se hacen otros 3 updates, pero en sitios remotos. ¿Vale? En sitios remotos. Y por último, lanzamos el commit distribuido. ¿Ok? Entonces, este es el caso más simple porque si hacemos esto, pues va a hacer el trabajo bien, no vamos a ver ningún error y hasta ahí, ¿no? No se necesita hacer algún otro cambio. Ejemplo 2. Crear una transacción distribuida que realice cambios en los 4 nodos. La fase de preparación será exitosa, pero a la fase de commit ocurrirá una falla. El coordinador global nunca recibe la señal por parte del nodo commit en la que se indica que éste ha realizado commit de forma exitosa, ¿no? Ok. Entonces, más o menos la consulta se vería así. De hecho, son los mismos updates, pero vean cuál es la diferencia. Vamos a simular que ocurra un error en esta etapa. ¿Ok? Ahora estas cadenas están predefinidas, ¿eh? Están predefinidas, creo que viene más abajo la lista. No la inventamos nosotros. Estas cadenas son parte de los errores que se pueden usar para simular. Entonces, a ver.
antes de ver el PDF, ¿en qué creen que va a quedar esta transacción cuando se ejecute? ¿No se les ocurre qué puede pasar? El día de hoy andan muy callados. Una de dos, le estoy hablando en chino, están durmiendo, ¿qué sucede? Queda confirmada, pero en duda. Ok, vamos a ver qué pasa. Y parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Ahorita me voy a poner más rudo si veo que no participan como debe de ser, ¿eh? Acuérdense que entre más participen, más barco, entre menos participen, más rudo. Así que ahí les voy. Ok, dice, observar el mensaje de error que se emplea para simular el error. Commit point site after commit. Ok. Ese es el error esto es lo que significa esta cadena, ¿no? Commit point site after commit. Ok. Y dice, este error provoca que ocurra una falla justo después de que el nodo commit ha hecho commit. Pero ¿qué creen? El mensaje no les llegó al coordinador. Ese sería el escenario, ¿no? El coordinador global nunca recibe la señal por parte del nodo commit en la que se indica que este commit se realizó exitosamente. O sea, el commit sí se hizo en el nodo commit, pero la señal no le llegó al coordinador. Entonces, cuando se ejecute este ejercicio, obtendríamos esto. Lanzamos este commit de la transacción con este mensaje de simulación y obtengo esto. Fíjense el error. Vamos a tratar de entenderlo bien. Dice, esta transacción viene aquí el ID y dice que está marcada como confirmada, pero que algunos nodos pueden estar en duda. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿por qué sí podríamos decir que la transacción pudiera estar marcada como confirmada? Pues porque en duda significa que a lo mejor sí se hizo o a lo mejor no. Porque no commit ya lo confirmó, lo único que falta es la señal, pero al haber hecho el commit en dicho nodo, en el nodo commit, ¿no? Quiere decir que todos estuvieron preparados, que no hubo ningún problema, entonces lo único que faltó fue avisarle al coordinador, ¿no? Entonces, efectivamente, la transacción va a quedar en duda, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos hacer una consulta cuando tengamos este tipo de errores, ¿ok? Podríamos revisar qué contiene la tabla, ¿ok? Entonces dice aquí, notar que la transacción distribuida ha sido marcada como confirmada, ¿ok? Ahora, si el proceso RECO estuviera habilitado, pues igual y ni nos da tiempo de ver en esta tabla, ¿no? Porque ya se habilita RECO, luego va a detectar que pues no hay ningún problema de comunicación, era una simulación, entonces va a resolver y no vamos a tener chance de ver, de hacerlo nosotros. Pero como ahorita está deshabilitado, pues vamos a ver este tipo de mensajes en esta tabla, fíjense bien. Consultamos lo que tiene la vista en los 4 nodos y obtendríamos esto. Ok. Nada más de ver estos mensajes, ¿quién es el nodo commit? JRCBDS1, S2 o ARCBDS1 o S2. El primero, S1. S1, ¿cómo supieron? por el state. Por el estado, ¿verdad? Que dice committed. Ok. Ahora,
Otra cosa que podríamos observar aquí para entender. A ver, vamos a ver. Si yo les preguntara, ¿qué nodo es el coordinador? O si quieren de otra forma, ¿en qué nodo se inició la transacción? ¿O qué nodo está coordinando la transacción? ¿Cuál de los 4? El primero. El primero, ¿cómo supieron que es el primero? Es Por correcto. global. Por el Global Tran ID, pero el Global Tran ID, ¿qué parte del Global me dice quién es el coordinador? Aquí me lo está indicando, ¿no? Dice que es JRC S1 y vean que es el mismo en todos. ¿Sí lo ven? Y también me indica aquí este pedacito de aquí para acá, del 2.7 de aquí para acá, que es El Transaction ID local. el Transaction ID local, que corresponde únicamente con este nodo. ¿Sí lo ven? Los otros son distintos. Entonces, aquí me está indicando el ID local, el ID de la transacción local, pero en este caso sería del coordinador. Por lo tanto, aparece igualito en todos los sitios. Acuérdense que estas son consultas que se hacen de manera independiente en cada nodo, ¿no? No están en la misma base ni nada. Estos son las consultas de la vista en nodos distintos. Entonces ya con esta información podemos saber quién es el coordinador, ¿no? Y en qué estatus están cada una de las transacciones. Por ejemplo, vean, si aquí me está indicando que está en committed, quiere decir que este es el nodo commit, ¿no? Y vean los otros estatus que quedó en qué. Prepare, prepare y prepare. Con base a estos resultados, ojo, Reco no está habilitado, por lo tanto nosotros tenemos que resolver esta transacción de forma manual. ¿Ok? Hay que resolverla de forma manual. Con base a estos resultados, entonces ustedes seguramente ¿qué dirían? Oye, pues todos están preparados, mira, todos se prepararon. ¿Qué quiere decir? Que los datos se persistieron en los read logs de forma correcta. ¿Qué fue entonces lo que falló aquí? Meramente problemas de red. Hubo problemas de red, realmente esto fue lo que sucedió. Estoy en un estado en donde no estoy inconsistente porque todos los nodos hicieron bien su trabajo. Entonces, esto, ¿en qué va a acabar? Pues en hacer un rollback forzado, un commit forzado para que pues ya la transacción se termine y como no hubo ningún problema con la etapa de preparación, pues tranquilamente podemos hacer el commit. ¿Ok? Y para comprobarlo, por ejemplo, si si nos conectáramos a este nodo y si intentáramos hacer una consulta de la tabla, vean el error que se obtiene. ¿Qué entendemos con este mensaje? ¿O por qué se está generando este mensaje? Pues creo que dice que no se puede revisar porque la transacción quedó en duda. Pero ¿qué cosa no se puede realizar? La consulta, ¿no? Pero vean que dice que hay un ¿qué? Hay un ¿qué? ¿Un bloqueo? Un bloqueo. O sea, los datos de la tabla ni siquiera se pueden consultar. ¿Por qué? Porque hay una transacción en duda. ¿Ok? Distributed Transaction in Doubt, es decir, en duda. Y aquí nos marca, ¿qué es este numerito? El 1275. 320-1275. ¿A qué está haciendo referencia en esta imagen? A la transacción en el nodo, ¿no? A la transacción en el nodo, muy bien, que sería esta. ¿Ok? O sea que la consulta se está intentando hacer aquí, ¿no?
se está intentando leer el contenido. ¿Sabes qué? No puedes, ¿por qué? Pues porque los datos están bloqueados por una transacción. Entonces, aquí es donde el DBA tiene que intervenir. No hay, digamos, algo automático. ¿Ok? Digo, a menos de que Reco está arriba y que pueda resolverlo, pero hay veces que ni Reco los puede resolver, ¿eh? O sea, si de plano la instancia se cae por tiempo indefinido, pues entonces por tiempo indefinido estarán los bloqueos, ¿no? Hasta que se resuelva. Ok, entonces hay otra vista que se llama DBA 2PC Neighbors y que básicamente contiene la siguiente información. Esta vista también nos puede ayudar, ¿no? Bueno, entonces antes de pasar a ello, nada más para ir aquí confirmando lo que estamos comentando, ¿no? Ya dijimos de por qué se origina este error. Ok, mientras la transacción esté en este estado, los datos involucrados pues van a estar bloqueados, ¿no? En este caso dice la transacción deberá ser resuelta manualmente en el caso de que el proceso RECO no esté habilitado o la falla persista por tiempo indefinido. Ahorita pues RECO no está habilitado, entonces tenemos que hacerlo nosotros, ¿ok? Luego dice, en este ejemplo, una nueva transacción está intentando leer los datos del registro involucrado y pues por lo tanto no nos va a dejar consultarlos, ¿no? Ahora, si consultamos esta otra vista, en cada nodo se obtiene lo siguiente. Y esto es lo que obtenemos en los 4 nodos de esta otra vista. Vean que en esta tenemos más registros y en esta menos registros. ¿Ok? ¿Por qué creen que en la primera consulta hay más registros? Es el que se está conectando a los demás nodos. Ajá, porque este es, digamos, el coordinador, ¿no? Aquí, de donde se lanzó. Si se fijan aquí, tiene la palabra out porque son peticiones que se enviaron a otros nodos. ¿Ok? Se fijan aquí, dice local train ID, 113 concuerda con quién, con el 113 de acá arriba, ¿no? Del donde se lanzó la transacción. ¿Ok? Y en los otros, pues nada más tenemos los datos de cada una de las transacciones locales, ¿no? Y vean que si consultamos del otro lado, ahora dice in. ¿Por qué creen que dice in y acá dice out? In, ¿cómo lo interpretaríamos? En el mismo nodo. Bueno, la misma. Más bien sería que es una petición de entrada, o sea, es una petición que le llegó a este nodo. Como lo estamos viendo desde, digamos, hagan de cuenta que está el coordinador y está el nodo, el participante. Si lo vemos acá, pues sería un out, ¿no? Porque fue una petición que se envió a otro nodo. Pero si lo visualizamos desde el participante, lo veríamos como una entrada que llegó de alguien más, que llegó del coordinador, por ejemplo. ¿Ok? Es lo que significa in y out. ¿Ok? Bueno. Entonces decíamos, tenemos que hacer la resolución manual. ¿Ok? La resolución manual de la transacción. De acuerdo a lo que vimos, pues podemos concluir que podemos hacer un commit forzado tranquilamente. Tranquilamente, ¿por qué? Pues porque todos los nodos están preparados. Entonces no hubo pérdida de datos. La manera en cómo se haría ese commit forzado sería así. Nos tenemos que conectar a cada nodo. Ahí sí tenemos que conectarnos directo al nodo y simplemente ejecutamos commit force. ¿Y de dónde salió este numerito? Fíjense, 10, 19, 14, 28. Le voy a poner
Yo creo en la primera a lo mejor sería mejor, no sé cuál. ¿Dónde está ese 10, 19, 14, 28? El ID local. Es el Es- ID local. Exacto, es el ID local de las transacciones. Entonces, este campo es muy importante porque con este ID podemos resolver lo que vamos a hacer en cada transacción. Entonces, aquí ponemos commit forzado en los 3 y con eso ya se termina la transacción distribuida. ¿Ok? Al realizar commit forzado, el estatus de TBR to PC Neighbors cambia a force commit. O sea, aquí vamos a ver un estatus que diga, esta transacción hizo commit, pero fue forzado, ¿no? Ok. Por último, ejecutar la siguiente instrucción para limpiar las vistas del diccionario de datos. Aquí debería de limpiarse automáticamente, ¿verdad? Pero la verdad es que no se hace así pues para que el propio usuario esté consciente de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estas instrucciones ya me permiten eliminar o hacer la limpieza de las transacciones que andaban en duda, ¿no? Igual vean que le pasamos el ID de la transacción y ya. No, perdón, no es el ID de la transacción. ¿Qué es este numerito? Sí, perdón, es el ID de la transacción, perdón. Sí. Nada más que aquí 27113 correspondería a ¿no? A este nodo. Ok. Y así sucesivamente. Ok, bueno, entonces, pues este es un ejemplo no tan complicado, ¿no? En donde lo único que falló fue la confirmación del nodo commit, ¿no? Entonces aquí algunos tips, ¿no? Cuando la resolución de errores se realiza en automático por RECO, los registros de estas vistas son eliminadas de forma automática, ¿ok? Esto obviamente no pasa cuando hay una cuestión más compleja, ¿no? Por ejemplo, cuando, unos sí pudieron y otros no. Ahí sí tiene que ser todo manual, ¿no? Bueno, entonces para más fácil lo que podemos hacer es, independientemente de lo que ocurra, pues ejecutamos estos procedimientos para hacer que esas vistas ya estén limpias, ¿no? Y así ahorrarnos de que pudiera quedar algo ahí registrado después de hacer la resolución forzada, ¿ok? Ahora, un punto aquí, hay que tener cuidado. Realmente los manejadores no me validan que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago aquí un commit y en hago un rollback? El manejador me va a dejar porque al final son dos nodos, son nodos completamente independientes. El problema es que si hago eso, voy a generar inconsistencias, porque significaría que los commits en otros nodos se hicieron exitosos y en uno no. Entonces ahí queda ya responsabilidad del DBA, que tener mucho cuidado con no equivocarse, porque si se equivoca, podríamos provocar inconsistencias. O sea, si omite un commit en un nodo, puede generar inconsistencias, ¿no? Ok, ejemplo 3. Bueno, antes de esto, ¿alguna duda, pregunta del 2? Los últimos procedimientos para limpiar las vistas se ejecutan en cada uno de los nodos. Exacto, también se ejecutan en cada nodo. Ok. Ok. Muy bien. Ejemplo 3, si no hay otra, bueno, si no hay más dudas, ustedes interrúmpanme. Si algo no se entiende, no se queden callados, no se queden con la duda. Yo prefiero, les digo prefiero que me digan, no, ya andaba yo distraído, vuélveme a explicar, ¿no? Ok, ahora en el ejemplo 3 dice, provocar el error en el siguiente evento. Crash commit point site before commit. Ahora dice que se va a lanzar en el otro nodo, ¿no? En JRCBDS2. Y esta sería la transacción. ¿Ok?
hacemos un update en estos 3 sitios. Y luego para provocar este error, hacemos commit, comment y le pasamos este dato. Crash commit point site before commit. ¿Qué entienden por eso? Que el nodo commit no responde y Ajá. no respondió tampoco que ha hecho commit. No responde y no sabemos si hizo commit, ¿no? Porque dice before commit. Entonces vamos a ver qué pasaría aquí. Cuando consultamos la vista para ver en qué acabaron las transacciones, encontramos esto. Y ahora el error, fíjense cómo se marcó la transacción. El coordinador ahora decidió hacer un ¿qué? Un rollback. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué se decidió concluir como rollback? Recuerden que quien decide en realidad si la transacción distribuida se confirma o no es el nodo commit. El nodo commit recibe los estatus de preparación, ¿no? Y aquí está el nodo commit y aquí están los otros nodos. Inclusive pudo haber sido el escenario en donde todos los nodos le dicen al nodo commit preparado, preparado y preparado. O sea que todos los nodos están preparados, todo bien. El problema es que este nodo commit algo le pasó, falló o se perdió la red, qué sé yo, se cayó la instancia y este nodo ya no pudo decirle al coordinador que todos están preparados, ¿no? O más bien decirle que ya hizo commit, ¿no? Como no sabe, el coordinador no tiene esa certeza, pues no puede, están de acuerdo que no puede darse cuenta si realmente los nodos se prepararon o no, porque el nodo commit pues nunca hizo commit, al menos no tiene conocimiento de ello. Por lo tanto, el coordinador dice, no, pues ni modo, esta transacción se va para atrás, porque no tenemos la certeza si todos los cambios se confirmaron al menos o si se prepararon al menos los otros nodos, ¿no? Entonces marca como rollback y nuevamente nos marca, oye, DBA, pues la transacción la marqué como rollback, pero pues chécate qué onda con los otros nodos porque a lo mejor hay que hacer algún ajuste manual, ¿no? Volvemos a consultar y nos sale esto. ¿Quién me explica cómo quedó al final todo esto? Sobre todo chequen la columna de state. ¿Qué me dirían? ¿Qué pasó ahí? Ok, vamos por partes. ¿Quién de los 3 sería el nodo commit? S2. Ajá, JRCBDS2, el 960. Y de hecho, en ese mismo nodo es el coordinador. De hecho, en la mayoría de los casos, prácticamente el nodo commit es el mismo nodo donde se lanzó la transacción o donde está el coordinador, que en este caso es JRCBDS2. ¿Ok? Entonces podemos asumir eso ahorita de momento porque no hay otras combinaciones para que pudiera ser distinto, ¿no? Entonces, vean el estado que dice collecting. Ese collecting, ¿qué creen que significa? Que el nodo commit estaba apenas recopilando los datos para intentar hacer commit. ¿Ok? Estaba preguntándole a los otros nodos, oye, pásame tu confirmación de preparación y así. Y ahí justamente en esa parte falló.
Entonces se quedó así. Ahora vean qué estatus tiene. ¿Qué estatus tienen aquí los otros nodos? Prepare. Quiere decir que ellos sí pudieron hacer su trabajo bien. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál fue, digamos, la solución? La transacción hizo rollback debido a que el nodo commit no le fue posible confirmar la transacción. No hizo commit. Los demás nodos están preparados. ¿Ok? Se realizará rollback forzado ya que la transacción distribuida realizó rollback. ¿Ok? Entonces aquí fue un rollback. Aunque hayamos visto que están en prepare estos, sería incorrecto hacer un commit porque no sabemos qué pasó con este nodo, ¿no? Entonces aquí haríamos un rollback force igual con sus respectivos IDs. Y pues ya, básicamente es la manera en cómo se hace la administración de estas transacciones, ¿no? Bueno, entonces como pueden ver, hay varios tipos de error con los cuales pueden jugar, ¿no? Y ver cuál de todos, qué aplicaría, ¿no? Pueden jugar con todos estos, ¿ok? Aquí viene el nombre de la falla y entre paréntesis viene, no es cierto, no viene entre paréntesis. Aquí me falta ponerles la sintaxis, o sea, estas cadenitas. Se las voy a actualizar para que la tengan a la mano. Estas cadenitas de aquí. No se las incluí en este PDF, pero bueno. Solo cambia el número, ¿no? Adelante. ¿Cómo? Solo cambia el número para las cadenitas. El último número, el N. Bueno, sí, le entendí en la tabla. Acá, ¿no? En esta tabla de aquí en esta tabla. Sí, solo cambia el N del final y ahí tiene el N. O sea, todas son ahora 2PC y no sé qué, y hasta el final con un número. Ah, sí, es cierto. Ahora 2PC crash y test y viene el numerito. Sí, tienes toda la razón. Sí, no tendría mucho caso que, pues bueno, no es tan necesario que les diga, ¿no? Porque nada más va cambiando el numerito. En el primer ejemplo hicimos que test 6 y este 6 nos hace referencia exacto a este N. Entonces ya con eso sabemos a cuál nos estamos refiriendo. En el segundo ejemplo, bueno, aquí usamos que el número 6, que significa justamente crash commit point sign after commit. Y luego usamos, ¿cuál fue el segundo? Anda por acá, ¿no? El 5, aquí está. ¿Ok? Sí, efectivamente, nada más cambia el numerito, ¿no? Hasta el final. Entonces no tiene sentido que les pase estas cadenas, pues con el valor de n ya saben, ¿no? A cuál nos estamos refiriendo. Ok, muy bien. Con esto estaríamos terminando lo que son el tema de transaccionalidad. Pregunta para ustedes. ¿Creen que sea conveniente agregar algún ejercicio de esto? ¿O con lo que vimos es suficiente? Ajá. Sí, ¿Otra vez no alcancé a escuchar? sí, tal vez un ejercicio estaría bien. Bueno, vamos a ver entonces si hacemos una última serie para que puedan practicar un poco, sobre todo que esto lo pongan en práctica, ¿no? Pero sí necesitarían configurar pues por lo menos 2 PDBs. Necesitan que sean 2 PDBs para que realmente se tenga la conectividad entre varios nodos y provocar alguno de estos ejemplos, ¿no? Y hacer el ejercicio que ustedes puedan
resolver la transacción en duda, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, si les parece, con el siguiente tema. Ya acabamos lo que sería este tema 6. Y vamos a empezar con lo que sería el tema último, que al menos hasta ahorita tenemos planeado. Hay uno más, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo de verlo. Dependiendo de eso, pues ya ese sería un tema nuevo que ya traía desde cuando la idea de incorporarlo a la clase, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Replicación y particionamiento. Este tema es un poquito largo. Está dividido en 2 partes. ¿Ok? Y les puede servir también mucho, ¿no? Pues hoy en día las bases, sobre todo distribuidas, hacen uso de lo que son las técnicas de replicación, y esta es otra alternativa que pudiéramos aplicar para hacer distribución de datos sin tener que realmente llevarnos los datos a otro servidor. ¿Ok? El tema de particionamiento, de hecho, es la primera solución que podría tener una base de datos para resolver problemas de desempeño por la cuestión de la cantidad de datos que maneja, ¿no? Por ejemplo, de hecho, les podría ahorita preguntar, supongan que los contratan para resolver problemas de desempeño, cuyo principal razón se debe al tamaño de la base de datos. ¿Sabes qué? Nuestra base ya es muy grande. Entonces, ¿qué soluciones ustedes pudieran ofrecer si les piden mejorar desempeño? Digamos de un nivel más básico a un nivel ya más elaborado. No sé, la base tiene problemáticas y a lo mejor ustedes deciden empezar a hacer distribución por la cuestión sobre todo de los volúmenes de datos. ¿Ok? ¿Cuál sería un primer nivel que les podría ayudar a mejorar desempeño cuando las tablas de una base ya empiezan a dar lata de desempeño por la cantidad de registros que tienen? Lo primerito. ¿Qué se enseñaron en bases 1 para poder agilizar búsquedas cuando tienen una tabla con muchos registros? Crear índices. Exacto. Un buen esquema de indexado a veces nos puede solucionar el problema. Índices, indexado. ¿Ok? Hay veces que ni siquiera es necesario hacer distribución. Supongamos que el índice ya no es tan útil, que a pesar de ello tenemos problemas. ¿Cuál sería un siguiente nivel? Todavía sin hacer distribución real, podemos auxiliarnos de lo que es el particionamiento, es lo que vamos a ver en este tema. Particionar tablas. ¿Ok? Aquí normalmente hablamos todavía de una distribución local, por así decirlo. Las particiones generalmente están en el mismo nodo y administradas por el mismo manejador, por la misma instancia. ¿Ok? Y si ya de plano tampoco el particionamiento no nos resuelve toda la problemática, ya podríamos pensar en una cuestión de distribución como lo que estamos viendo. Distribución y replicación. Esto sumado a otros requerimientos como por ejemplo alta disponibilidad, ¿no? Balanceo de cargas, etcétera, etcétera. Y pues dentro de la disponibilidad, acuérdense que está la capacidad de la base de datos para que pueda responder aunque alguno de los nodos esté abajo. Cosa que a lo mejor estas dos técnicas no las ofrecen, ¿no? Entonces, digamos, es como hemos ido viendo más o menos en el semestre, ¿no?
cómo podemos atacar un problema de distribución de datos, ¿ok? Y dentro de la cuestión de distribución, aquí también hay variantes, ¿no? Aquí nosotros vimos un particionamiento punto a punto, en donde la única conexión que hay entre los nodos es una red, ¿no? Y que combinada con replicación pudiera aligerar este diseño. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué técnicas existen de replicación y qué podemos hacer con particionamiento. La parte de distribución ya la vimos, pero nos falta ver estas dos técnicas. ¿Ok? Y tener la vista ya completa de todas las opciones que podemos tener, ¿no? Hay otros conceptos. Aquí entraría la parte de NoSQL, por ejemplo, pero pues esa es otra cosa. ¿Ok? Hay otro concepto que si tienen oportunidad alguna vez de revisarlo, igual vamos a ver si podemos platicar un poquito, que se llama sharding. ¿Alguien ha escuchado de este término? Sharding. ¿No le suena? Ese término se utiliza o empezó a utilizarse sobre todo en bases de datos NoSQL, pero también se incorporó en bases relacionales. ¿Ok? Entonces, esta es una herramienta que nos ofrece la propia base de datos, como pueden ver aquí, en donde prácticamente lo que hemos hecho en el semestre ya no los ofrece la base, pero parte de lo que ustedes están programando para hacer transparencia, para hacer asignación, ya lo hace la propia base de datos. Por ejemplo, ustedes en su práctica, sobre todo en la 8, tienen que programar triggers, ¿no? Para saber a qué nodo, cuando hacen una inserción, el trigger es el que va a decidir hacia dónde se va cada registro, al server A, al server B o al server C. ¿Ok? Cuando hacen una consulta también a través de transparencia, ¿no? Y el uso de las vistas, podemos extraer el registro que yo quiera, sin importar si es server A o B o C. ¿Ok? Bueno, toda esa programación y todo eso que estamos haciendo ahorita, con esta funcionalidad que ofrece al menos este manejador, ya nos ahorramos todo ese trabajo. ¿Ok? Entonces, esta arquitectura me permite, a partir de una tabla original, como la que ven aquí, generar un conjunto de fragmentos que en términos de esta tecnología no se le llaman fragmentos, sino se le llaman shards, ¿no? Que no es otra cosa más que una fragmentación horizontal primaria. ¿Ok? Y pues aquí ya viene toda la acción de los beneficios, cómo se implementa, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra idea que se está usando bastante también, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos jugar un poquito con esta parte. Bueno, por lo pronto vamos a enfocarnos a estos dos temas, ¿no? Replicación. ¿Qué significa replicación? ¿Quién me platica brevemente? ¿Qué es replicar? Bueno, aquí ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, replicar se refiere a un proceso de tener copias idénticas de datos en distintos sitios. ¿Ok? Aquí podemos caer en una situación de complejidad, sobre todo por la cuestión de la sincronizada. ¿Ok? Hacer la copia no resulta ser tan complicado. El problema es sincronizarlos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué debe pasar con nuestras réplicas cuando alguien hace un cambio en una de las copias? Hay que replicarlo, ¿no? Hay que sincronizarlo para que no tengamos problemas de inconsistencias. ¿Ok? Entonces, los cambios que se realizan en un nodo se registran localmente, ¿no? Se hacen locales. Y dependiendo el tipo o la estrategia de replicación que tengamos, esos cambios se replican de manera inmediata o después a otros nodos. ¿Ok? La razón por la cual se quiere tener replicación en un ambiente distribuido, pues es la alta disponibilidad y el desempeño.
¿Ok? El hecho de tener la tabla replicada en varios nodos, pues me permite hacer consultas locales. ¿Ok? Útil sobre todo cuando tenemos un esquema de distribución completa, ¿no? Un esquema de fragmentación como los que hemos visto en el semestre. Entonces, a nivel general existen dos estrategias de replicación. ¿Ok? O dos principales modalidades en un proceso de replicación. Podríamos tener dos situaciones. Aplicaciones que pueden trabajar con los datos que pueden ser sincronizados tiempo después. Es decir, los sitios remotos pueden trabajar sin estar conectados a un servidor central con cierto nivel de autonomía. ¿Ok? O el otro caso, aplicaciones que requieren de una sincronización continua, prácticamente instantánea, con la finalidad de maximizar consistencia. ¿Ok? Aquí es donde lo que predomina o lo que importa más es la consistencia. ¿Ok? Entonces, ambos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventaja tendría este tipo de replicación? Una replicación síncrona e instantánea. Significa que, por ejemplo, si tengo 2, 3 nodos y hago un cambio aquí, este cambio no se va a considerar exitoso. Por ejemplo, si hago un commit aquí, no se va a considerar exitoso hasta que se tengan las copias, me asegure que todas las copias tengan el valor. O sea, soy 100% estricto, ¿no? Para poder considerar un cambio como válido, ese cambio debe estar replicado en todas sus copias, si no, no. ¿Qué desventaja le ven a ese escenario? ¿Que puede afectar en el rendimiento? Sí, porque ese es uno, porque a la hora que lances un update, aparte de hacerlo local, se tiene que hacer ¿en dónde? En los sitios remotos. Y pues ustedes saben, ¿no? Hacer conexiones remotas siempre implica más procesamiento. Esa es una, ¿no? ¿Qué otra se les ocurre? ¿Qué otra desventaja? ¿Qué pasa si este nodo se muere y lanzamos un update? No se va a poder realizar completamente el update. Ajá, el update va a fallar. O sea, tenemos una dependencia del 100% de que los nodos estén todos vivos y disponibles al momento de ejecutar la transacción para que se pueda realizar. O sea, hay cero tolerancia en cuanto a fallas aquí. Ese es el problema. ¿Ok? Sin embargo, el beneficio es que tenemos una base totalmente consistente y sincronizada en todo momento. No necesitamos lanzar después procesos de sincronización. Pero ¿qué pasa en la primera estrategia? Aplicaciones que pueden trabajar con datos y que pueden ser sincronizados tiempo después. ¿Ok? Es decir, los sitios, eso me permitiría que algunos sitios remotos pueden estar inclusive trabajando sin estar conectados a una red. O sea, los nodos se hacen un tanto autónomos, por eso de aquí viene la palabra, ¿no? ¿Cómo sería ese escenario? Tengo 3 nodos en donde se genera un cambio aquí y yo digo, bueno, mira, con que se haga una copia es suficiente. Y a lo mejor ya tiempo después se sincroniza esta también. Entonces, aquí es importante, va a depender de qué tipo de aplicación tengamos, ¿no? Porque están de acuerdo que entre que se sincroniza uno y el otro puede haber un tiempo. Y si en ese tiempo recibo o realizo alguna consulta, puede ser que entre estos, si lo hago aquí, si lo hago acá, puede ser que esas consultas me regresen valores distintos. Ese es el riesgo al que puedo caer, ¿no? Porque la sincronización no es al instante, no es síncrona. ¿Ok?
Entonces, pues son las dos cuestiones que pueden ocurrir. Ventajas de esta técnica es que no necesito que los nodos estén todos disponibles y las sentencias de ML que se lancen aquí, pues pueden seguir trabajando sin afectar al usuario. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos para implementar esto? La sincronización síncrona, vamos a ver que con un simple trigger la podemos implementar. Es muy sencilla su implementación, ¿no? ¿Qué va a hacer el trigger? Básicamente cachar los eventos en una de las tablas y en el momento en el que se cacha ese evento, disparamos la sincronización con otras, ¿no? Y así sucesivamente con todos los nodos, ¿ok? En donde se complica un poquito la cosa es con el primer caso, que significa que no es tan síncrona la sincronización, ¿no? Que puede hacerse después. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Dice suponer una base de datos distribuida formada por dos nodos. En cada nodo existe una tabla llamada tipo cuenta con la siguiente definición. O sea, esta tabla está duplicada, ¿no? En cada nodo. Entonces dice, se desea replicar los datos de la tabla empleando un trigger, o sea, vamos a hacer una replicación síncrona. ¿Ok? Síncrona e instantánea para evitar problemas de inconsistencias. Entonces, ¿cómo sería ese trigger? Más o menos una cosa así. Le vamos a crear un trigger a esta tabla y va a ser de tipo insert, update o delete porque nos interesa cachar todas las instrucciones de ML, ¿no? Ahora, ¿qué hace el trigger? Vean, por ejemplo, si se lanza un insert o un inserting, los datos que se van a insertar, pues se insertan primero en la réplica local. ¿Ok? ¿Se acuerdan de estas variables? 2 puntos new y 2 puntos old sirven para acceder, en este caso, al registro que se va a insertar. Entonces, nosotros de forma manual, pues hacemos la inserción aquí en la réplica local o en la réplica 2. ¿Ok? Y así sucesivamente con los demás, ¿no? O sea, básicamente es replicar la inserción que está ocurriendo, ¿no? Hacia los demás nodos. Igual cuando se haga un delete, lo replicamos. Cuando se haga un update, algo similar. ¿Ok? Todos los cambios que se hagan, bueno, aquí en el update pues se tendrían que incluir todas las columnas, ¿no? Para garantizar que el cambio va. Y ya. Entonces, si ustedes observan, la estrategia de replicación vía trigger es bastante sencilla, ¿no? Basta con ejecutar el trigger y mandar los mismos datos a los nodos remotos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos desventajas de esta estrategia y bueno, este es el caso que van a usar ustedes en su proyecto final. No sé si de este trigger tengan alguna duda, alguna cuestión que no se haya entendido. Es un trigger realmente muy sencillo, ¿no? Replicar la operación básicamente. Ok, vamos con la siguiente técnica que es la más interesante. Aquí es donde nos vamos a tardar un ratito, que son las famosas vistas materializadas. Ok. Nos quedan como 15 minutos más o menos, poquito menos. Ok. Vistas materializadas. ¿Alguien había escuchado este término? Vista materializada. Yo creo que el primero sí, ¿no? Lo que es una vista, pero materializada. ¿Alguien? ¿Nadie? Ah, Ok. Bueno, ¿qué es una vista materializada? Básicamente es una variante de una vista, por eso se llama así. ¿Qué significa que sea una vista? Que sus datos
los datos que nos muestra provienen de otras tablas, ¿no? Es una consulta al final de cuentas que puede tener datos de distintas tablas. ¿Ok? La principal diferencia con una vista tradicional es que la vista materializada sí almacena los datos. Los datos que recibe sí se persisten en disco. En una vista tradicional, ¿se acuerdan? Ahí es lo único que se guarda es la definición de la vista y cada vez que se quiera usar, se ejecuta la consulta y me muestra los datos. Pero realmente no almacena los datos, ¿no? Una vista tradicional, cosa que en una vista materializada sí. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta característica nos permite usarla como vistas que contengan copias, ya sea completa o parcial, de una tabla. Pero aquí lo interesante es que esa tabla puede ser local o lo más interesante sería que esa tabla esté ubicada en otro nodo, en otro servidor, normalmente un servidor remoto, ¿ok? A esa tabla, digamos, de donde salen los datos realmente, se le conoce como master table, ¿ok? Master table. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre con esta idea? Que yo tengo un sitio, digamos, el sitio master, y vamos a querer hacer una replicación hacia otra tabla de 1. ¿Ok? Pero lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener asociada una vista materializada. Entonces, los datos que se van a copiar viajan y realmente se almacenan aquí. Se almacenan. ¿Ok? Entonces, eso me permite que muchas veces se crea la vista materializada una vez y ya después se trabaja con ella. ¿Ok? Obviamente hay aquí algunas operaciones hay algunas funcionalidades que nos permiten estar sincronizando esto de forma automática, ¿no? Bueno, es básicamente lo que ocurre con este tipo de objetos. Entonces, ¿dónde se utiliza? Frecuentemente para ser sincronizada con una tabla máster. O sea, algo más o menos así. Tenemos un sitio máster, como les digo. Ok. De aquí se genera una vista en otro nodo. Ok. Y en un momento en el tiempo, pues las copias son idénticas, ¿no? Porque se acaban de crear las copias. Pero la vista materializada me va a permitir, ¿qué cosa? Que si yo hago un cambio aquí en el sitio master, ese cambio se va a replicar de manera automática en la otra vista. ¿Ok? Entonces, esa característica me permite implementar un esquema de replicación. ¿Ok? Bueno. Entonces dice aquí, la vista materializada se actualiza frecuentemente para ser sincronizada con la tabla máster, ¿no? La copia parcial puede tener un subconjunto de registros, un subconjunto de columnas o inclusive toda la tabla, ¿no? Luego, aplicaciones que desean realizar consultas, entonces ya cuando el otro beneficio es que tenemos esta sincronización, pero cuando un usuario quiera hacer consultas, este usuario ya puede acceder a la vista de forma local. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es el beneficio? Al estar los datos copiados y de forma local en el nodo, pues ya nos evitamos hacer peticiones remotas, ¿no? Que tenemos una copia. Los datos están disponibles, ¿no? De forma local. Y para hacer consultas ni siquiera necesito hacer accesos remotos, ¿no? Son copias y entonces no necesito conectarme. Entonces, la vista materializada se crea, digamos, al inicio para tener datos iniciales y después se va sincronizando, pero las consultas son totalmente locales. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hago un insert y si lo intento hacer en la vista materializada? Aquí tendría un error, ¿no? Operaciones de ML como insert, update, delete las tengo que hacer directamente acá, en la tabla master. ¿Vale? Entonces, pues al final, ¿eso qué significa? Es como si tuviera aquí una tabla local, ¿no? Bueno, ahora, aplicaciones pueden solicitar una operación de refresh para obtener los últimos cambios desde la última sincronización. ¿Ok? Estas operaciones de refresh, les digo, pueden ser manuales o automáticas, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? Y puedo ir más allá. Puedo tener a lo mejor que en un sitio master, tengo varias tablas, ¿ok? Y en otro sitio puedo tener las vistas materializadas que corresponden prácticamente uno a uno con su diseño lógico, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Puedo formar un grupo, agrupo estas 3 vistas materializadas en un grupo y le digo, quiero que hagas un refresh por grupo, que significa que la sincronización va a ser una sola para los 3 grupos. Si algo falla, no se sincroniza nada, ¿no? Entonces, el otro beneficio también que puede ser es que si estos datos están muy relacionados entre sí, por ejemplo, tengo llaves primarias foráneas, si hay un cambio aquí que afecta esto, entonces al estar todo esto en un grupo, todos estos cambios se migran o se replican también y sigo manteniendo cuestiones como de integridad de datos, etcétera, ¿no? Porque se actualiza todo el grupo, se hace todo el grupo o no se hace nada, ¿no? Entonces a esto se refiere los famosos grupos de refresh, ¿vale? Bueno, ahora pues suena bonito, ¿no? Como que la funcionalidad está bien, puedo replicar, puedo hacerlo automático, pero como todo en la vida tiene un costo y tiene sus restricciones, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan compleja sea la consulta que se programa en la vista materializada, es ver si puedo contar con todas estas bondades, ¿no? Entonces, vamos a ver la clasificación para entender bien cómo operan, ¿no? Clasificación de vistas materializadas con base a la columna de identificación, o sea, con base a su llave primaria realmente, ¿ok? ¿A qué se debe esto que dice basadas en la columna de identificación? Para poder hacer la sincronización, ¿están de acuerdo que necesito identificar de manera única a los registros, ¿no? Ya sea del lado de la vista materializada o de la tabla master? ¿Cuál creen que es el mecanismo más fácil para relacionar un registro de la master con un registro de alguna réplica? ¿Les ocurre? ¿Tu llave primaria? Pues la llave primaria, ¿no? Suena ser lo más lógico, lo más simple, y en este sentido, pues a esto se refiere esta parte. Las vistas materializadas las podemos clasificar con base a la columna que se utilice para identificar a sus registros, ¿no? Entonces, la que vamos a ver aquí en el semestre sería las vistas materializadas que se clasifican con base a, o más bien que distinguen sus registros con base a su llave primaria. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de una vista materializada muy, muy sencillita sería esto. Create Materialize View MB Cliente with Primary Key. La cláusula with Primary Key indica que vamos a utilizar la llave primaria para hacer match entre registros de la vista y la tabla master. ¿Ok? Y ya ponemos la consulta, select asterisco from cliente, pero vean que cliente está en otro nodo, está en el nodo master. Obviamente aquí estoy en un nodo donde no están los datos, sino están en otro sitio donde también está, ¿no?
en el otro sitio donde está la tabla master. Entonces, cuando esto se ejecuta, ¿qué va a pasar? Se genera la copia viaja y se guarda aquí de manera local. ¿Ok? Y pues básicamente, de esta manera podemos de entrada crear una copia. ¿Qué es lo que falta ver? La cuestión del refresh, ¿no? Hay ciertos requisitos para hacer una operación de refresh, no es tan trivial. Pero bueno, yo creo que eso ya lo vemos la siguiente clase. Qué rápido se fue esta clase. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí porque lo que sí ya es cuestión de la cuestión de refresh, ¿no? Nada más para completar sería las otras dos técnicas que se utilizan es utilizar un Object ID. Un Object ID tiene que ver con crear nuestra propia PK empleando un tipo de dato personalizado. ¿Ok? Algo así como los tipos que hicieron para la práctica, si nomás no me equivoco, es la 6. No, creo que la 7. Cuando generen transparencia de selección, por ahí van a tener que crear unos objetos muy particulares. Entonces pudiéramos utilizar esa técnica para generar los IDs, ¿no? Generar nuestros propios identificadores o utilizar el row ID. ¿Ok? Bueno, esas son 3 técnicas, pero les digo, vamos a quedarnos nada más con primary key. Digo, no tiene mucho caso porque no son tan utilizadas las otras 2. La llave primaria es la más común. ¿Vale? Bueno, si quisiéramos usar el row ID, vean, se utiliza en lugar de primary key, se pone row ID y ya. Lo demás es similar. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Pregunta. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya nos dieron las 11, entonces, si no hay más dudas, nos estamos conectando ¿qué? Mañana, ¿verdad? Tenemos clase extra. De mañana. Muy bien, mañana a las 7. Procuren estar despejaditos. Yo sé que es viernes, en la tarde, noche, la flojera, pero pues ni modo. Recuerden que no sé si ya vieron cuánto tiempo nos queda del semestre. El semestre acaba Quedan 3 semanas. para ser exactos, ¿no? Entonces ya estamos en el último tema. Nos quedan 3 semanas, pero pues todavía tenemos que hacer un examen más, ¿no? Estamos aquí en julio, ¿qué? 22. Entonces nos queda 1, 2, 3 semanitas justamente. Ah, no, acá, perdón. 1, 2, 3 semanas. Ok. Bueno, pues vámonos. Cuídense, nos estamos conectando mañana si no hay más dudas. Vale, hasta luego. Buen día a Buen todos. día. Bye. Luego. Hasta luego, profe. Bye, buen día.